Fricatorias, las mejores historias de terror. Adaptaciones de los cuentos clásicos que te ponen los pelos de punta. Un podcast producido por los Grimm para Spotify. El corazón delator. La verdad es que sí, siempre he sido muy nerviosa, horriblemente nerviosa, pero porque dan por hecho que estoy loca. La enfermedad que tengo definitivamente ha afectado todos mis sentidos, en vez de destruirlos. Y mi oído fue el más perjudicado. Oía todo lo que podía oírse en la tierra y en el cielo. Pero eso sí, muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puede estar loca entonces? Es más, escuche y observe con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad le cuento la versión de mi historia. Señorita, no empiece una vez más. Mejor diga desde cuándo. Es imposible decir cómo esa idea me entró en la cabeza por primera vez. Pero una vez que llegó, me acosó de noche y de día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba enojada. Quería mucho al viejillo ese. Jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó y ni siquiera su dinero me interesaba. Me parece que el causante fue su ojo. Describa cómo era su ojo. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y cubierto por un tipo de tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre, con ganas de librarme de él para siempre. Preste atención ahora, usted que me toma por loca. Los que sí son locos no saben nada. En cambio, si hubiera podido verme con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo, me puse manos a la obra. Jamás fui tan amable con el viejo hasta que me di cuenta que había algo en él que me molestaba. Cada día, como a las 12 de la noche, yo me las arreglaba para meter un alambre y girar el seguro de su puerta. Y la abría suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna apagada, completamente cerrada, de manera que no se viera ningún rayo de luz. Y tras ella pasaba mi cabeza. Usted se hubiera reído al ver cuán astutamente pasaba mi cabeza. La movía lentamente, muy lento, con el fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba 1 hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo roncar. ¿Acaso un loco hubiera sido tan prudente como yo? Dígame, señorita, ¿qué hacía después de entrar a la casa? Ya cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, prendía la linterna cautelosamente. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches. Cada noche a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible cumplir con mi propósito. Porque no era el viejo quien me irritaba, sino su asqueroso ojo. Por la mañana, apenas iniciando el día, entraba sin miedo a su habitación y le hablaba con confianza. «Hola, Don, ¿cómo se encuentra?», llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Tendría que haber sido un viejo muy astuto como para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Cuénteme de la última noche. Al llegar la 8ª noche, procedí todavía aún más con mayor cautela que la de costumbre al abrir la puerta. El mintero del reloj se movía con tanta rapidez que de lo que se movía mi mano. Nunca antes hasta esa noche había puesto a trabajar mi cerebro a toda potencia. La adrenalina circulaba por toda mi sangre. Apenas lograba contener mi felicidad por mi triunfo. Pensar que estaba ahí abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera sabía mis intenciones. Confieso que me reí internamente y muy probablemente se me salió una carcajada y me escuchó, porque lo sentí moverse en su cama. Usted pensará que me eché hacia atrás con todo mi plan, pero no.
Su cuarto estaba tan negro porque el viejo solía cerrar completamente las persianas por miedo a los rateros. Así que seguí empujando suavemente con la seguridad de que no me vería. ¿Quién está ahí? Estaba a punto de prender mi linterna, pero en ese momento se me resbaló de las manos. Me quedé como soldado, sin decir ni una sola palabra. Imagínese, durante una hora entera no moví ni un solo dedo, apenas y respiraba. Y el viejo no volvió a su pinche cama. Ahí siguió sentado, escuchando, así como yo lo había hecho noche tras noche, mientras oía en mi mente la completa tortura que anunciaba su muerte. ¿Y luego? ¿Qué pasó? ¿Se quedó esperando? No, de pronto oí un leve quejido, pero no expresaba dolor ni pena. Era el sonido que te brota desde el fondo del alma cuando el espanto te llega. Y yo bien que conocía ese sonido. Muchas noches justamente a las 12, cuando todo el mundo entero dormía, desde mi pecho nacía el terror que me enloquecía. Repito que lo conocía bien. Por un momento comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Me di cuenta que él había estado despierto desde el primer sonidito, cuando se movió en la cama. Seguro se quería convencer de que aquel ruido no era nada, pero no lo consiguió. No es más que el viento en la chimenea. Sí, puras suposiciones, pero todo era en vano. La muerte estaba a punto de tocarle a su casa. Y mi sombra, que no podía ver ni oír, era lo que lo mantenía inquieto. Después de haber esperado un largo tiempo, con muchísima paciencia, sin oír que volviera a acostarse, abrí mi linterna. Así lo hice, y no puede imaginarse con qué cuidado la luz de la linterna cayó sobre el ojo de buitre. El ojo estaba completamente abierto y adivine qué. Al ver el ojo fue inevitable comenzar a enojarme con tanta fuerza mientras lo miraba. Ese ojo, ese feo y asqueroso ojo que existió con el fin de enfurecer a las personas por la tela que lo envuelve, y lo vi con tanta claridad, de un azul apagado. No podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo porque estaba todo completamente oscuro, pero lo único que mi linterna resaltaba era exactamente al maldito ojo. Usted está loca. ¿Quién no le había dicho que al decir loco solamente se refiere a una excesiva agudeza de los sentidos? En ese momento llegó a mis oídos un sonido familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aún lo recuerdo. Su corazón aumentó más mi furia. Pero incluso entonces me contuve y seguí callada. Sostuve la linterna de modo de que no se viera, tratando de mantener con toda firmeza el haz de luz sobre el asqueroso ojo. Pero poco a poco, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, segundo a segundo. El espanto del viejo debió ser terrible. Yo lo escuché con sus palpitaciones. Cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me está escuchando? Y yo que soy nerviosa. Entonces, a medianoche, en el terrible silencio de esa vieja casa, había un resonar tan extraño como aquel que me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Ese corazón iba a estallar. Y me llegó la ansiedad. Incluso algún vecino hasta lo podía escuchar. ¿Quién está ahí? Corrí a la habitación. El viejo reclamó una vez, nada más una vez. Me bastó un segundo para arrojarle al suelo y echarle encima una almohada. Sonreí al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero, durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido que retumbaba mis oídos. No me preocupé, nadie podía escucharnos a través de las paredes. Pero de pronto, por fin dejó de latir. El viejo al fin había muerto. Levanté la almohada y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto. Completamente muerto. Apoyé mi mano sobre su corazón y la mantuve así por mucho tiempo. Y no sentí ningún latido. El viejo estaba bien helado. Y afortunadamente su ojo no volvería a molestarme. Señorita, acaba de confesar un crimen. Una loca que cometió un asesinato por un simple ojo.
Detective, si usted me sigue tomando por loca, estoy segura que dejará de hacerlo cuando le cuente qué hice para ocultar su cuerpo. Yo no maté al viejo, maté al buitre. Mientras la noche avanzaba, yo actuaba con rapidez, pero en silencio. Primero que nada, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Levanté luego 3 tablas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco que había ahí. Los volví a colocar con tanta habilidad que ningún ojo humano, es más, ni siquiera el de usted, podría notar en qué parte de la habitación se encontraba. No había nada que limpiar, ninguna manchilla por ahí, ningún rastro de sangre. Yo soy demasiado precavida para esas cosas. Cuando terminé mi deber eran las 4 de la madrugada, así que seguía muy oscuro como si fuera la medianoche. Supe que eran las 4 porque las campanadas sonaron y vi inmediatamente que las manecillas del reloj apuntaban al 4. Y justo en ese momento también golpearon a la puerta que daba a la calle. Fui a abrir con toda la tranquilidad del mundo porque ¿qué más podía yo temer al final de todo? ¿Quién? ¡Policía! Eran 3 hombres y entre ellos usted, que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Me contaron que durante la noche un vecino había escuchado ruidos extraños, por lo cual sospechó que pudo haber pasado algo malo. Y ustedes, al recibir este informe en la oficina de policías, pues fueron de inmediato para rastrear el lugar. Y como usted me vio, pues sí, seguí sonriendo porque yo seguía pensando qué tenía que temer si lo que me aterraba ya había desaparecido. Les abrí, les di la bienvenida y les comencé a explicar que fui yo quien le había lanzado un grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo no se encontraba por ahora. Les di un recorrido para que conocieran la casa y obviamente los invité a que revisaran a fondo. Finalmente acabé llevándolos al cuarto del muerto. Les mostré que todo se encontraba en su lugar tal y como él lo dejó. Con toda confianza pensé en llevarles una silla para que se sentaran y descansaran. Detective, yo en realidad los veía muy cansados. Y yo, para acompañarlos, también me senté. Claramente debajo de mí se encontraba una que otra pista. Unas cuantas tablas de madera que levanté del suelo. Siéntense, están en su casa. ¿Quieren un poco de agua? Yo los vi muy a gusto. Soy una mujer con modales, así que eso se puede notar en todo el lugar. Y yo me sentía muy cómoda. Es una cínica. Cuéntenme, oficiales, ¿qué es de la ciudad hasta ahora? ¿Les gusta ser policías? Seguramente debe ser muy apasionante atrapar rateros. Si bien recuerda, empezamos a hablar de nuestras vidas como si nos hubiéramos conocido de hace mucho tiempo. Y yo me piqué en la plática, fue interesante. Pero después de un rato me empecé a poner nerviosa y me comenzaron a incomodar. Así que les dije que si no había más de qué platicar se podían marchar, pues al final no había pasado nada malo. Me dolió la cabeza y hasta los oídos. Un zumbido aumentaba cada vez más y más la intensidad dentro de mí. Empecé a alzar la voz para no escucharlo, pero eso no funcionó. Después me di cuenta que ese zumbido no se producía dentro de mis oídos. Yo misma me sentí pálida, pero seguía hablando como loca y levantando la voz. Y aún así el sonido aumentaba cada vez más. ¿Pero qué podía hacer? Era un resonar muy molesto y discreto, un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Yo trataba de calmarme y normalizar mi respiración. Y aún así ustedes no escucharon nada. Hablé con mayor rapidez, pero el sonido crecía continuamente. Me puse de pie, dije tantas tonterías que ni yo recuerdo, con gestos que si me hubiera visto en un espejo ni me reconocería. Pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué ustedes no se iban? Anduve caminando de un lado a otro con pasos grandes como si su presencia me enfureciera. Pero el sonido ahí seguía. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Lancé quejidos de rabia, maldije, juré, dije tantas cosas moviendo la silla en la que me senté y con ella raspé sin querer las tablas del piso. Pero el zumbido ahí seguía y no se callaba, cada vez más alto, más alto, más alto. Dígame, ¿usted está loco? Dígame, señorita, después de entrar a la casa. Ellos siguen hablando como si nada, ¿cómo no lo oyen? Claro que lo hacen y hasta sospechan, se están burlando de mí. No puedo soportar más sus sonrisas hipócritas. O grito o muero. Dejen de fingir, bastardos. Pienso que yo lo maté. Levanten esas tablas de ahí, donde está latiendo su horrible corazón.
Cuento original de Edgar Allan Poe. Adaptación y locución de Michelle Salazar. En colaboración con Juan Soberani. Diseño de audio y producción, Michelle Salazar. Fricatorias, las mejores historias de terror. Adaptaciones de los cuentos clásicos que te ponen los pelos de punta. Un podcast producido por los Grimm para Spotify.